Gustavo Cangiano, Socialismo Latinoamericano. En la década de los 70 todavía, incluso antes de la Guerra de Malvinas, se hablaba de liberación o dependencia. Después, a partir del 82, cuando terminó la Guerra de Malvinas, la recuperación de las islas, se empezó a hablar de democracia o dictadura. ¿Por qué ese cambio de paradigmas? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, puedo decir que a mí me parece que el cambio de paradigma obedece a que en 1976 hubo una contrarrevolución sangrienta que puso fin a todo lo que fueron 18 años de ascenso de masa desde 1955 hasta 1973 y a todo el periodo convulsionado que va de 73 a 76. En 1976, con el golpe militar, lo que se hace es justamente revertir todo ese proceso de alza de masas que se venía viviendo hasta ahí. Y ese proceso de alza de masas se expresaba a través de la disyuntiva patria o colonia, liberación o dependencia. El golpe de 1976 quiso terminar con eso. Y hubiera terminado tal vez de otra manera si no fuera porque en 1982 se produjo la Guerra de Malvinas. Y la Guerra de Malvinas, de manera muy peculiar, reavivó esa vieja disyuntiva, liberación o dependencia, porque objetivamente Argentina estaba enfrentándose militarmente a Inglaterra y a Estados Unidos, es decir, a las dos potencias imperialistas fundamentales. Bueno, la historia de la Guerra de Malvinas más o menos es conocida. Argentina perdió una guerra o una batalla, y como producto de la derrota de Malvinas, el imperialismo inaugura una nueva fase, o continúa la fase que había sido abierta en 1976, pero ya por medios democráticos, digamos, y no por medios militares, porque la tarea sucia de la contrarrevolución estaba hecha, había sido reprimido todo lo que había que reprimir, había sido destruido los movimientos populares, movimientos de masa, etc. Y entonces a partir de 1983 se arregla la salida democrática en la embajada norteamericana, la arregla el propio Alfonsín, digamos, en la embajada norteamericana arregla las elecciones, y aparece el nuevo periodo post-contrarrevolucionario que estuvo signado por esa disyuntiva democracia o dictadura, como si lo malo de la Argentina hubiera sido todos los aspectos autoritarios que hubo en procesos políticos anteriores, y se perdía de vista la naturaleza o el contenido de esos procesos políticos, ¿no? Se ponía el acento en las formas, porque al fin y al cabo democracia o dictadura lo que hace es referirse a las formas políticas con que se lleva adelante un determinado proceso económico y social, y se invisibiliza el proceso económico y social, que es el contenido que está por detrás, ¿no es cierto? Hay democracias y democracias, hay dictaduras y dictaduras. Y bueno, todo eso se inaugura a partir de 1983 y lamentablemente se continúa hasta nuestros días. El tema de los derechos humanos también fue una bandera que comenzó a levantarse obviamente a partir de las atrocidades cometidas por la dictadura cívico-militar, desapariciones, torturas, asesinatos, pero sin embargo tiene muchas interpretaciones y muchos enfoques el tema de los derechos humanos. Está el convencional, pero entiendo que el socialismo latinoamericano tiene una visión distinta del derecho humanismo. Claro, porque la bandera de los derechos humanos puede asumir distintos significados políticos en distintos momentos. En la época de la dictadura militar, digamos en el periodo que va de 1976 a 1982, levantar la bandera de los derechos humanos era defender a la sociedad civil frente al avasallamiento de la dictadura militar. Era defender al movimiento popular que estaba a la defensiva. Eso significaba los derechos humanos. Pero a partir de 1983 cambia el contexto general, y entonces esa bandera particular de los derechos humanos se inserta en un proyecto político de naturaleza diferente. Y si uno tiene en cuenta cuál fue además la postura del imperialismo ya a escala mundial, no solo en la Argentina, lo que se puede advertir es que la bandera de los derechos humanos le sirve al imperialismo para lanzar su ofensiva contra el bloque soviético, contra los países del tercer mundo, contra la revolución, los procesos revolucionarios sobrevivientes de los países del tercer mundo que venían de los años 60 y 70, y la ideología que envuelve toda esa ofensiva imperialista es la ideología de derecho humanista, que es una ideología que parece como progresista, pero que en realidad lo que procura es vehiculizar intereses que son absolutamente retardatarios. Y lo vimos últimamente en el caso de Libia. En el caso de Libia se vio claramente, en nombre de los derechos humanos y de acabar con una dictadura, el imperialismo entró a un país,
derrocó un gobierno, asesinó al gobernante y ahora lo está dividiendo en territorios gobernados por señores feudales con los cuales va a hacer negocios petroleros. Esa es la bandera es el significado que juega la bandera de los derechos humanos, y por eso, más que ser derecho humanista, lo que hay que hacer es someter a crítica el derecho humanismo. En realidad, la posición de socialismo latinoamericano no es extraña, considerando que el socialismo latinoamericano es una corriente socialista y latinoamericana, o socialista y latinoamericanista. Lo extraño es la posición de algunas corrientes que dicen ser socialistas y que frente al derecho humanismo no llevan adelante el método indicado por Marx, que es partir de la realidad, no de una ideología, partir de la realidad y después ver las ideologías que encubren esa realidad, qué función cumplen. Entonces lo que hay que analizar es, desde 1983 hasta la fecha, ¿qué función cumple la ideología de los derechos humanos? Y yo creo que la ideología de los derechos humanos, la función que tiene desde 1983 hasta hoy, es despolitizar procesos políticos. Es hacerle creer a la gente que no se trata de llevar adelante una tarea emancipatoria, integral, económico, social, cultural y demás, sino que hay que tener el derecho humano a vivir, a trabajar, etcétera, con lo que todos estamos de acuerdo. Pero ese es un punto interesante, porque podría alguien interpretar que ustedes están en contra de los derechos humanos, no es el caso. No, lo que pasa es que la bandera de los derechos humanos desplaza, mira, un proceso político debe ser analizado en la dimensión política. El problema del derecho humanismo es que desarticula la dimensión política que permite, por ejemplo, caracterizar a procesos políticos como fue el peronismo en Argentina, o el golpe del 76, o procesos actuales como son la Revolución Cubana, ¿no? Lo que sucede en Venezuela con Chávez. Todo eso desaparece, esa dimensión política, social, económica desaparece, y se pasa a otra dimensión de análisis que tiene en cuenta las tragedias individuales que se producen en el medio de grandes acontecimientos históricos. Entonces, cualquier acontecimiento histórico, una guerra, un proceso revolucionario, etcétera, enfocado desde la individualidad de tal o cual sujeto, puede tener características verdaderamente trágicas, ¿no? Personas que han muerto en medio de revoluciones, familias que se han desarticulado, etcétera. Eso es terrible, a nadie le gusta. Pero en la guerra mundial, o en la última guerra interimperialista, digamos, de un lado estaba el imperialismo democrático y del otro lado estaba el imperialismo nazi-fascista, y en ambos bandos había individuos que sufrían el avasallamiento de sus derechos humanos y tragedias y muerte. Todo eso estaba presente en los dos campos, y sin embargo los dos campos no eran iguales, ¿no es cierto? Había diferencias entre ellos, y lo mismo en procesos, en la guerra de Malvinas. En la guerra de Malvinas está de moda ahora poner el acento en los derechos humanos. ¿Qué significa poner el acento en los derechos humanos cuando uno analiza fenómenos como Malvinas? Significa que en lugar de poner el acento en la naturaleza del enfrentamiento entre un país semicolonial como Argentina y una potencia imperialista, se pone el acento en los sufrimientos que los soldados tienen en el medio de la guerra. Que a nadie le gusta eso, pero la guerra de Malvinas, ¿fue justa o no fue justa desde nuestro punto de vista? Y todo lo demás, el sufrimiento que pueden haber tenido los soldados, la muerte, el hambre que pasaron, etcétera, es otro plano de análisis. Entonces el derecho humanismo lo que hace es mezclar esos dos planos de análisis y utilizar políticamente, por ejemplo en el caso de Malvinas, el sufrimiento de los soldados para desautorizar la guerra misma contra el imperialismo inglés. Gracias, Gustavo, del Socialismo Latinoamericano.